Hola, muy buenas tardes. Les saluda María González, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología. El día de hoy, como podemos observar aquí, les voy a hablar acerca de la anatomía del cerebro. El cerebro es uno de los centros nerviosos que constituyen el encéfalo. Se encuentra ubicado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal y aparece en todos los seres vertebrados. Está rodeado por el cráneo y en su interior hay tres membranas llamadas meninges. Entre estas está el líquido cefalorraquídeo que permite que el cerebro esté flotando y por lo tanto esté bien protegido de las lesiones y de los golpes. La masa del cerebro, que se compone en células nerviosas, células gliales y vasos sanguíneos, tiene numerosos pliegues. Continuamos con los hemisferios cerebrales. Como podemos observar en esta imagen, existen dos hemisferios cerebrales, que es el hemisferio derecho e izquierdo. En el hemisferio derecho encontramos la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música y el espacio. Y en el hemisferio izquierdo encontramos los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento y el aprendizaje. Los hemisferios cerebrales son las dos estructuras en las que se divide el cerebro y están separadas entre sí por la cisura interhemisférica. Estos dos cuerpos pertenecientes al sistema nervioso central son muy parecidos entre sí y existen algunas diferencias en sus proporciones y en sus pliegues. Hemisferio derecho. Observemos el hemisferio derecho, al que se le considera el receptor e identificador de la orientación espacial. Es el responsable de la percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. Se encarga de procesar aspectos como en el que podamos reconocernos en el espejo o reconocer también a otras personas. Es aquí donde se lleva a cabo esas tareas relacionadas con la toma de conciencia. Y los científicos lo definen como un hemisferio integrador porque se encarga de coordinar y dar forma a multitud de procesos. Hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo tiene la capacidad de procesar letras y palabras para dotarlas de significado. Esto, que en apariencia puede resultar sencillo, en realidad incluyen procesos que nos diferencian de otras especies. Gracias a esta capacidad hemos logrado comunicarnos, leer, escribir, razonar de manera matemática y también de manera lógica. Dentro de la estructura de los hemisferios cerebrales abarcan los lóbulos del cerebro, los cuales son cuatro y son lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Y se encuentran en ambos hemisferios, izquierdo y derecho. El lóbulo frontal, como podemos observar en esta imagen, es el lóbulo más grande del encéfalo y se encuentra en la parte de enfrente. Es una de las partes más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias. No solo es conocido por el hecho de ser el lóbulo más grande del encéfalo, sino también por las importantes funciones que realiza, y son las siguientes: el metapensamiento, la gestión de la memoria de trabajo, la ideación a largo plazo, la planificación y el control de la conducta propia y la cognición social. Lóbulo temporal. Como observamos en esta imagen, el lóbulo temporal está situado en la parte lateral del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta región anatómica, separada del lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior, se trata del lóbulo con mayor conexión con el sistema límbico, teniendo una gran influencia en las emociones y estados de ánimo, así como en la memoria. Entre las funciones del lóbulo temporal más relevantes están la corteza auditiva, el giro angular, el giro supramarginal, el temporal medial y el área de asociación del sistema límbico. Lóbulo parietal. Como podemos observar en esta imagen, el lóbulo parietal está situado en la parte trasera superior del encéfalo, es decir, por encima del lóbulo occipital, del temporal y por detrás del lóbulo frontal. De estas regiones de la corteza cerebral es la parte más externa del cerebro. Las funciones del lóbulo parietal son integrar la información sensorial, el procesamiento de dolor, situarnos en el espacio, desarrollar el razonamiento matemático, permitir el lenguaje verbal,
proporcionar la memoria, desarrollar las habilidades manuales, permitir el concepto de yo. Continuamos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, como podemos observar aquí en esta imagen, es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción en la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, que es el que encontramos en la parte de aquí abajo, y del lóbulo temporal, del lóbulo parietal. Además, tal y como ocurre en los otros lóbulos, existe en el hemisferio cerebral izquierdo como en el derecho. La división entre los lóbulos la hacen unas pequeñas cisuras, las cuales son las siguientes. La cisura central o de Ronaldo, que es la que encontramos en esta parte de aquí, divide al lóbulo parietal del lóbulo frontal. La cisura lateral o cisura de Silvio es la que podemos encontrar aquí, es la que hace la división entre el lóbulo frontal del lóbulo temporal. La cisura parietoccipital es la que genera la división del lóbulo occipital del lóbulo parietal, que es la que observamos aquí. Continuamos con las áreas de Brodmann. Como podemos observar en esta imagen, encontramos un cerebro enumerado por las diferentes áreas. Las áreas de Brodmann son un conjunto de divisiones imaginarias en las cuales puede dividirse la corteza cerebral y que permite la identificación de regiones concretas. Dicha división fue propuesta por el psiquiatra Brodmann en 1909. Entre las áreas primarias de Brodmann está el área 3, que la encontramos en esta parte de aquí arriba, procesa la información táctil básica y se denomina área somatosensorial primaria. Área 17, que la encontramos en esta parte de aquí, procesa la información visual y se denomina área visual primaria. El área 41, que la observamos aquí, procesa la información auditiva básica y se denomina área auditiva primaria. Entre las áreas secundarias están área 18, que la encontramos aquí, procesa la información visual más compleja como la forma de color y se denomina área visual secundaria. El área 42, que la encontramos aquí, es la que procesa la información auditiva más compleja como la localización de sonidos y se denomina área auditiva secundaria. Entre las áreas terciarias de Brodmann está la 46, que la encontramos en esta parte de aquí y se relaciona en la toma de decisiones, planificación, la memoria de trabajo y se denomina área prefrontal. El área 22, que la encontramos por aquí, se relaciona con el procesamiento de la información auditiva, la memoria y se denomina área temporal superior. El área 40, que la encontramos aquí, se relaciona con el procesamiento de información somatosensorial y la atención y se denomina área parietal inferior. Gracias por su atención. Eso es todo sobre la anatomía del cerebro.